Vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico de esta tarde. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 4. Nos falta una pequeña sección de este versículo para culminar y pasar a la siguiente sección. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar y en este momento vamos a entrar a esta última sección de este saludo que encontramos aquí en el versículo 4. Un saludo que transmite en carta el siervo de Dios Juan, hace partícipe a las 7 iglesias que están en Asia y les saluda con la gracia y con la paz que es del que es y del que era y del que ha de venir. E incluye esta expresión, y este saludo también es de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué quiere decir el siervo de Dios Juan con esta expresión de los 7 espíritus? Nos damos cuenta aquí en Apocalipsis que Juan repite unas cuantas veces la frase 7 espíritus. Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 5:6, así como la encontramos aquí en el versículo 4. Pero no la explica, hermanos. Siervo de Dios Juan menciona los 7 espíritus, pero en este caso no le da explicación. Algunas traducciones dicen que en el texto o al margen del texto le ponen espíritu séptuple o 7 espíritus. Vamos a encontrar diferentes traducciones, pero todos marcan acerca de 7. Entonces, como no hay una explicación clara aquí en el libro de parte del siervo de Dios Juan, necesitamos, de acuerdo a las reglas de la hermenéutica, es de que si queremos saber cuál es el significado, primero tenemos que buscar esta expresión en el contexto inmediato. En el contexto inmediato es en el mismo capítulo o en el mismo libro. Y solamente encontramos en el mismo libro que se vuelve a repetir. Sin embargo, no hay explicación. Entonces tenemos que ir al contexto lejano, otros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Y encontramos esta expresión sobre el Espíritu en el contexto lejano, que es en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ver. Pero encontramos más evidencia cuando nos vamos al contexto del canon, cuando ya entramos a toda la Biblia y en particular al Antiguo Testamento. ¿Qué respuesta le han dado los teólogos a esta expresión? Bueno, las interpretaciones de esta expresión varían. La primera interpretación, algunos estudiosos dicen que son 7 ángeles, porque a los espíritus a veces se les llama ángeles. A ver, hermano Luis, hazme favor de leer Hebreos 1:7 y 1:14. Ahí vamos a encontrar un poquito de evidencia. Hebreos 1:7 dice así: para la gloria de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Llama de fuego. Versículo 14. Amén. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Amén. Dios le pague. Vemos aquí por la evidencia en Hebreos que parece que a eso se está refiriendo Juan, a estos 7 espíritus, como que hubiera 7 ángeles.
delante del trono de Dios. Esta es una interpretación, ya que Apocalipsis, Juan, no nos da una explicación. Entonces los estudiosos se han dado a investigar y dicen, bueno, es posible que Hebreos nos esté dando la pauta de qué son estos 7 espíritus. Y dicen algunos teólogos, son varios teólogos los que apuntan a esta realidad. Por ejemplo, Eugene Boring es uno de ellos. Otro de apellido Ford, que también escribió un comentario exegético sobre Revelación, también cree esta postura. Pero los ángeles son seres creados, subordinados a Dios, y en el libro de Apocalipsis nunca se los llama espíritus. A los ángeles no se les llama espíritus en Apocalipsis. A los ángeles se les llama mensajeros y no espíritus. El término 7 ángeles ocurre con frecuencia aquí también en este libro de Apocalipsis, aparece aquí también. Sin embargo, nunca aparece el término que a los ángeles le llama espíritus. 7 ángeles aparecen en estos capítulos y versículos. 7 espíritus aparecen en esos capítulos y versículos, pero nunca aparecen juntos ángeles y espíritus, ¿sí? Así es que descartamos un poco esta postura, aunque tiene un poco de evidencia interna. Una segunda interpretación es que otros afirman que los 7 espíritus son símbolos de la majestad divina, como seres poderosos por medio de los cuales Dios bendice a la iglesia. Estos seres poderosos, sin embargo, son inferiores a Dios y por tanto no pueden completar la plenitud de la unicidad de Dios expresada en el saludo. Si se estaba mandando un saludo de parte de el Padre y del Hijo, tendría que faltar el Espíritu Santo, que es la tercera manifestación de Dios en la Biblia, y un ángel no pudiera ocupar ese lugar para dar plenitud expresada al tema de la unicidad. ¿Me explico? Un ángel no pudiera ocupar el lugar del Espíritu Santo, nunca, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Correcto? Entonces, pero ¿en qué se basan, hermana Diana? Zacarías 4:10, por favor. Y si de una vez el hermano David va buscando, 1 de Corintios 12:4. Zacarías 4:10 nos arroja un poco de información sobre estos símbolos de la majestad divina. Zacarías 4:10, por favor. Amén, dice por la gloria de Dios, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Bien, habla acerca de 7 lámparas que había en esta visión que Zacarías recibió o contempló, y luego viene la explicación. Dice: estas 7 lámparas son los 7 ojos de Jehová que están por toda la tierra. O sea, Jehová es el que mira todas las cosas, y ponen un símbolo como de las lámparas o como de ojos de que Dios todo lo ve. Entonces aquí se habla acerca de esa majestad divina, de que quizás estos 7 espíritus tengan que ver con la majestad divina del que está sentado en el trono, que todo lo ve, que todo lo conoce. Tiene agentes que viajan por toda la tierra y observan, oyen cosas que luego le reportan al que está sentado en el trono. Esta es otra interpretación también. Existe una tercera explicación. La explicación más probable
es que esta sea una designación figurativa de la obra eficaz del Espíritu Santo, a diferencia de símbolos de la majestad divina. Aquí estaríamos hablando acerca de la eficacia, de la perfección de la obra del Espíritu Santo. 7 como número completo, número de perfección, ya que esta es la identificación característica de Pneuma en el Nuevo Testamento. Pneuma, que es espíritu, y cuando hacemos referencia al Espíritu Santo, hablamos del poder, de la eficacia que tiene el Espíritu de Dios en acción en el Nuevo Testamento. Cuando se encuentra en conjunción con o como parte de una fórmula aparente con Dios y Cristo. Por ejemplo, cuando Pneuma, que es espíritu, habla acerca del Espíritu de Cristo. Entonces está hablando acerca de la eficacia de la obra redentora de Cristo. Pneuma Christos, el Espíritu de Cristo. O cuando decimos Pneuma Theo, Espíritu de Dios, como la manifestación eficaz de la presencia de Dios en nuestros corazones. El Nuevo Testamento le llama continuamente Espíritu Santo, pero también le conocemos como el Espíritu de Dios o le conocemos como el Espíritu de Cristo. Entonces tiene un poco más de sentido esta explicación. A ver, hermano David, léanos por favor 1 Corintios 12:4 hasta el 13. Amén. Y pónganle atención, por favor. Para honra y gloria de Dios. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartimiento particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o griego, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Amén, Dios le pague. Claramente estos versículos nos hablan acerca de cuántos espíritus. De un solo espíritu. Y de un solo espíritu provienen todos estos dones, todas estas manifestaciones. Alcanzamos a ver en estos versículos, esta obra eficaz del Espíritu Santo, y entonces creemos que este título, los 7 espíritus que están delante del trono, están haciendo una designación figurativa de la eficacia de ese un único Espíritu Santo, del cual hemos bebido todos. No que haya 7 espíritus, no es que Dios esté compuesto de 7 partes espirituales o de 7 espíritus, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es capaz de producir todos estos dones, todas estas virtudes, todo esto, este cambio que opera en nuestra vida, y todo proviene de un solo espíritu, de un solo espíritu. El Apocalipsis habla del Espíritu, pero nunca utiliza tampoco el nombre de Espíritu Santo. En su lugar, asumimos que Juan utiliza el símbolo del número 7 y de este modo describe
al Espíritu Santo. Los 7 espíritus que encontramos descritos en capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 6, son enviados a todas las naciones del mundo, de modo que por medio de la enseñanza fiel de la palabra por parte de la iglesia, las personas de cualquier lugar pueden llegar a conocer y adorar al Dios verdadero, al Dios verdadero. La gran mayoría de los teólogos son los que comparten esta postura, esta tercera postura, de que cuando hablamos de 7 espíritus en el Apocalipsis, nos estamos refiriendo a la obra eficaz total de un solo Espíritu Santo, obrando y repartiendo dones y ministerios en la iglesia. Amén. También tenemos la prueba, por ejemplo, de que el número 7 significa la plenitud del Espíritu Santo en su obra, como se ilustra en la profecía de Zacarías 4, 2 y 6. Aquí lo tengo en la pantalla. Versículo 2 dice: y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Versículo 6. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este caso, el espíritu está siendo representado en esta visión con un candelero de oro que tiene 7 lámparas encima. ¿Okay? Es una visión, es una figura revelada a Zacarías que tiene referencia directa al Espíritu de Jehová. ¿Okay? Entonces de ahí podemos también deducir que está haciendo referencia al Espíritu de Jehová, al Espíritu del Señor. A través del Espíritu Santo, Dios efectúa gracia y paz. Por eso es que está incluido en el saludo, los 7 espíritus. Porque a través del Espíritu Santo efectúa gracia y paz, y por el cual la iglesia es animada a la obediencia y al testimonio de Jesucristo. ¿Quién nos impulsa el día de hoy a seguir siendo fieles al testimonio de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién hace repartición de dones en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién da ministerios en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, los 7 espíritus hacen alusión a esta obra eficaz, amplia, total, de todo lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer entre nosotros. Sí, hermano David, y mientras que la hermana Alison prepara Isaías 11:2, por favor. Hermano, Sí, hermano David. entonces allá en 1 de Corintios 12, 4 al 13 que se acaba de leer, podemos decir o podemos complementar que Jesús, Jehová o Dios, pues Dios es suficiente para el cuerpo de la iglesia, su cuerpo que es la iglesia, en los ministerios que Él otorga a cada uno. O sea, está manifestando en esa lectura que Él da ministerios o dones en la iglesia. Entonces podemos decir que Dios en sus 7 espíritus, por medio de las manifestaciones de los ministerios, es suficiente para poder ministrar, o que el cuerpo de Cristo sea ministrado por medio de su palabra. Oh, absolutamente. De hecho, pensar otra cosa sería una aberración bíblica. Pensar que Dios necesita ayuda externa, fuera de sí,
para atender a las necesidades de la iglesia, porque fuera de Dios no hay nada. Dijo Dios, sin mí nada podéis hacer. Entonces, a menos que creas en la Trinidad, es como puedes decir, necesitamos del Hijo, necesitamos del Espíritu Santo para que el Padre pueda acercarse a todos nosotros, ¿no? Pero como nosotros no creemos en la Trinidad, sino creemos en un solo Dios que se ha manifestado como el Padre, el Creador, dador de la vida, como el Hijo, porque se encarnó en su encarnación, y ahora, después que ha ascendido a los cielos y está en el cielo, a través de una manera invisible de su Espíritu, le llamamos Espíritu Santo. Seguimos nosotros creyendo y testificando por las Escrituras que estamos hablando de un solo Dios. Obviamente que este único Dios es más que suficiente para dar todo lo que la iglesia necesita. Le puedes llamar Espíritu Santo, le puedes llamar el Espíritu de Cristo, le puedes llamar Espíritu de Dios, le puedes llamar que es Jesucristo repartiendo los dones. El título que tú le gustes dar, siempre y cuando sea bíblico, lo puedes hacer. Pero sabemos que detrás de todo ello es un solo Dios. Exacto. Es un solo Dios, suficiente para proveer. Solo que la Biblia lo menciona en sus 3 diferentes ministerios. Adelante, hermana Alison. Isaías 11:2. Y reposará sobre el Espíritu, y reposará sobre él el Amén. Espíritu de Jehová, Amén. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Exacto. ¿A quién está haciendo referencia ahí en el profeta Isaías? ¿De quién se trata? ¿A quién está haciendo referencia, hermanos? ¿Fue pregunta o fue declaración lo que escuché? Amén, Jesucristo. Si es que lo oí como manera de ¿Jesucristo? ¿Será Jesús? Sí. No, el Mesías, Jesucristo, así es. Está haciendo referencia a la llegada, a la encarnación de Dios o a la llegada del Mesías, y dice: sobre Jesucristo reposará espíritu de sabiduría, espíritu de... No es de que todos esos espíritus iban a venir sobre de él, sino es la obra completa de lo que el Espíritu de Dios hace o iba a hacer a través del cuerpo de Cristo, de la vida de Cristo. Amén. Quiero que quede bien claro que los 7 espíritus es una manera simbólica, una manera figurativa que Juan lo está utilizando para denotar que miró al Espíritu Santo ahí y que es toda la obra eficaz del Espíritu Santo representada a través del número 7, que el número 7 es el número perfecto de Dios o la perfección de Dios, que esté totalmente completo. Bien, vamos a terminar con esta sección, el versículo 5, sección A. El saludo continúa. Inició el saludo a través del que era, que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y el saludo también es y de Jesucristo, el testigo fiel. Lo declara el testigo fiel, lo describe como el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Amén. Hasta ahí vamos a quedar. Esta es la sección A del versículo 5. Bien, vamos a ver de quién se trata y por qué Juan lo está describiendo a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. La gracia y la paz también fluyen de Jesucristo, este testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él también se ve en la gloria de su exaltación. Por lo tanto, es apropiado que Juan mencione a Cristo al final. ¿Por qué no puso a Cristo primero? Si vemos los saludos de Pablo, luego incluye a Jesucristo en el saludo. Juan lo deja hasta el último y le da esta descripción alrededor de
su nombre. ¿Por qué? Porque la revelación del libro de Apocalipsis es acerca de ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es el que va a ser revelado cuando se corrió la cortina y Juan empieza a tener estas visiones? Es a Jesucristo, es el que va a ser revelado de una manera exaltada, de una manera ya gloriosa en el cielo, no como ellos lo conocieron en la tierra. 3 de los discípulos tuvieron una probadita de esta revelación exaltada de Cristo el día de la transfiguración, pero ahora Juan lo va a ver completamente como es Cristo en el cielo. Por lo tanto, es apropiado que Juan mencione a Cristo hasta el final y dé una completa descripción de Él, ya que Él es el tema central del libro de Apocalipsis, y aún más sobresaliente, Jesucristo es mencionado como el Señor y el Salvador del universo. Uno de nuestros hermanos, creo que toca al hermano Chuy, 1 Timoteo 3:16, por favor. 1 Timoteo 3:16. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, primera epístola Amén. del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién, hermano Jesús? ¿Quién? Jesucristo. El Espíritu. No. Jesucristo. No. Dios. ¿Quién? Dios. Exacto. Ese Dios que estaba en el cielo, ese Dios que está ahora en el cielo, en el trono. Él descendió del cielo y dice que le conocimos, estuvo en la tierra, fue predicado a los hombres, fue visto por los hombres, regresó al cielo. Y cuando comparamos 1 Timoteo 3:16 con Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4, el que es y que era y que ha de venir, estamos hablando de ese mismo Dios. Ese mismo Dios. Las mismas acciones. Las mismas acciones. Entonces no podemos tener duda alguna de que estamos hablando de que Dios se manifestó a los hombres a través de la vida y obra de Jesucristo, el mismo Dios. Por eso el texto es claro, Timoteo 3:16. Bueno, aquí Juan nos lo presenta como el testigo fiel o un fiel testigo. Es alguien que siempre dice y representa la verdad, ¿correcto? Sí, como en un término judicial, llevan a un testigo y ese testigo está comprometido a decir nada más que la verdad. Jesucristo solo dice la verdad. Y esto sin duda caracteriza al Señor Jesús. Abundan los testigos, pero solo uno es, en última instancia, absolutamente confiable. Solo hay uno. Él es fiel tanto en el sentido de que comparecerá para testificar, como en el sentido de que solo dirá lo que es cierto. En otras palabras, dice Primera de Juan, capítulo 2, que tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, Jesús hombre. Ese es un testigo, va a tener que testificar un día delante de la corte celestial, va a abogar por nosotros y su testimonio es verdadero.
es fiel, es digno de confianza. Está aquí diciendo Juan, no hay nadie más en quien podamos confiar como podemos confiar nosotros en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su testimonio sobre la condición del hombre y la naturaleza de la salvación es verdadero. Va a atestiguar en contra de los que lo rechacen. Va a decir, le hablaron de mí, le hablaron de mi evangelio y él me rechazó. Sin embargo, de nosotros dirá, ellos me aceptaron, fueron sus pecados perdonados a través de mi sacrificio y han obtenido la salvación. Su testimonio es verdadero. ¿Por qué el testigo fiel? Porque su testimonio sobre sí mismo también es verdadero. Él nunca mintió sobre su origen. Él dijo, yo y el Padre una cosa somos. Yo he descendido del cielo. Como hombre decía, yo no he venido a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ha enviado a hacer. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Su testimonio sobre sí mismo es verdadero. Él se dio a conocer como el Hijo de Dios. Y los judíos tomaron piedras para matarle, porque reconocieron que siendo hombre, lo que ellos físicamente veían solamente, siendo tú hombre, te haces o te comparas como si fueras Dios, porque él era Dios. ¿Sí? Nunca lo ocultó, nunca ocultó su testimonio de sí mismo. Su testimonio sobre los acontecimientos futuros y su evaluación de las 7 iglesias también es plenamente confiable, hermanos. Lo que el Señor Jesús le va a decir a cada una de las iglesias cuando entremos a estudiar el testimonio de Jesús sobre cada una de las iglesias, el testimonio, el juicio, la observación, la declaración de Jesús sobre cada una de las iglesias es verdadero. No podemos cuestionarlo de que habrá sido así o no será así. Por eso es que su palabra es verdadera. Tenemos la Biblia y sabemos que la Biblia es verdadera. Es su palabra. Si alguien me hace favor y lee 1 de Corintios, hermana Carlita, 1 de Corintios 1:6, por favor. Primera de Corintios 1:6. Por favor. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que el testimonio de Cristo ha demostrado. La clave está en la palabra confirmado. ¿Qué significa esa palabra? Una palabra sinónima. Establecer. En el laboratorio llega una muestra de sangre, le hacen una prueba. Que no haya. El primer laboratorista dice, parece que tiene un cáncer. Lo pasa a una segunda persona y la segunda persona confirma, garantiza, corrobora. ¿Sí? Entonces está diciendo el siervo de Dios Pablo que lo que Jesús testificó, hay una grande nube de testigos que han confirmado, verificado que todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús es verdadero. Él dijo, yo vengo del cielo y regresaré al cielo. Y hubo quienes lo vieron regresar al cielo. ¿Sí? Entonces, el testimonio de Jesús es corroborado, certificado, comprobado que ha sido verdadero, completamente verdadero. Él fue un perfecto testigo para la naturaleza de Dios.
Así lo dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:14. Ahí lo llama el amén, que significa esta palabra aramea, amén. Así es, así sea, exacto. El amén es otro título de Jesús, el que es así, el que es verdadero, el testigo fiel y verdadero. Esta es la traducción. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Entonces Jesucristo, el testigo fiel, que no puede mentir y que vivió y habló perfectamente la voluntad de su Padre, promete a los creyentes salvación, gracia y paz para siempre, jamás. Entonces, ¿será verdadera la promesa que hizo Jesús de gracia y paz? Sí. Y podemos confiar plenamente por su testimonio, por su modo de vivir. Sí, adelante, hermano David. Hermano, una pregunta solamente, escuchando esta definición, y es muy bonita la palabra de Dios, en cuanto al Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, viendo toda esa explicación, podemos puedo pensar que el negar a Cristo o al Espíritu Santo, al negar al Espíritu Santo, una persona podría constituirse en el pecado imperdonable que se puede acreditar esta persona, el negar al Espíritu Santo. O sea, ese pecado que no, o como dice la palabra de Dios, el pecado que no puede ser perdonado si hablan contra el Espíritu. Bien, no creo que el pecado de blasfemia mayor que mencionaba el Señor Jesús sea negar el Espíritu Santo, porque hay personas que niegan la existencia de Dios, niegan que Cristo vino al mundo, que fue una figura ficticia, que nunca vivió. Pueden negar el Espíritu Santo y no cometer el pecado de blasfemia mayor. Tenemos que ser específicos. El Señor Jesús estaba obrando, haciendo milagros, y entonces le asignaron los milagros del Espíritu Santo a Satanás. Esa es la blasfemia y el pecado mayor. Decir que el que está obrando por el Espíritu de Dios estaba obrando por el espíritu de Satanás. Ese es el pecado mayor. Asignarle el poder del Espíritu Santo, la eficacia del Espíritu Santo, y decir no es el Espíritu Santo, sino es el espíritu de Belcebú. Es que no es el Espíritu de Dios el que obra en Jesús y hace estos milagros, le dijeron, es Belcebú. Ese es el pecado grave. No negar. Alguien puede decir, yo no creo en el Espíritu Santo. A que diga, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por, si es el nombre del Espíritu Santo, lo estás haciendo por el espíritu de Belcebú. Ese es el pecado grave que debemos de evitar. Sí, o sea, asignar cuando alguien está obrando en el nombre del Espíritu Santo, asignar que está obrando en otro espíritu. No dar el crédito al Espíritu Santo. Sí. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos, los religiosos del primer siglo, en vez de darle crédito al Espíritu Santo por las obras que estaba haciendo Jesús, le dijeron que él estaba siendo poseído por Belcebú. Eso es terrible. Eso es de alguna manera es menos grave que digan, pues yo no creo en el Espíritu Santo. Bueno, un día el Señor lo toca y él llega a creer. Yo no creo en Dios, es ateo. Un día el Señor lo toca y él llega a creer en Dios. Pero adjudicarle la obra del Espíritu Santo a Belcebú es gravísimo. Eso es lo que realmente estaba sucediendo. Vamos adelante. La segunda descripción de Jesucristo es el primogénito de los muertos. Sí, yo sé que todos entendemos que
más o menos qué significa ser el primogénito de los muertos. Pero vamos a entrar bien qué es la idea original que tiene Juan. No significa que él fuera cronológicamente el primero en resucitar de los muertos, no significa eso, solo porque decimos primogénito, el primero. Hubo resurrecciones antes de la de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, vemos que Elías resucitó al hijo de la viuda, donde él estaba hospedado. Y hubo otras resurrecciones. El mismo Cristo resucitó a otros durante su ministerio terrenal. Lázaro, la hija de Jairo, ¿verdad? Sí. En ese sentido, Cristo no es el primero de los muertos. Entonces eso no significa ser el primogénito de los muertos, porque primogénito de los muertos, diríamos, es el primero en resucitar, no cronológicamente. Hubo otros que resucitaron primero. Entonces, ¿qué significa? La palabra prototokos no significa primogénito en secuencia de tiempo, sino más bien primero en preeminencia. Esta palabrita, preeminencia. Cristo es el primero en preeminencia, en privilegio, que Él es el supremo, Él es el más elevado, Él tiene el mayor privilegio de todos los que han resucitado y resucitarán. En otras palabras, si hubo otras personas que resucitaron antes de que Jesús resucitara, pero ¿qué les pasó? Se volvieron a morir todos. Lázaro y el hijo de la viuda un día se volvieron a morir. Fueron primero que Cristo en resucitar. Sin embargo, Cristo, una vez que resucitó, jamás morirá de nuevo. Él tiene el privilegio de haber resucitado y nunca volverá a morir. Él tiene la preeminencia, el primer lugar. Él es el supremo, el grado más elevado, porque jamás volverá a morir. Y después ya seremos nosotros, la iglesia, los segundos en recibir esa bendición también, pero no es ahorita. ¿Sí? Eso es lo que realmente quiere decir esta palabra prototokos, primogénito. Hermana Dianita, Colosenses 1:18, por favor, mientras yo leo lo siguiente. Dios habla del Mesías en el Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Sí? Hay otros reyes en la tierra, hay muchos reyes, pero al Mesías yo le haré el primogénito, o sea, el más elevado privilegio, el más excelso, el supremo de todos los reyes. El libro de Apocalipsis también registra el cumplimiento de esa promesa. A ver, Colosenses 1:18, por favor. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Exacto. Él es el primero de los muertos, no en resucitar, sino en que no vuelve a morir, en que permanece vivo por la eternidad, para que en todo Él tenga el primado. Amén. Ese privilegio que Él tiene, la posición que Él tiene de haber sido el primero en resucitar y no volver a morir jamás. Otros habían resucitado, los que volvieron a la vida por intervención de los profetas, del mismo Jesús y de los apóstoles durante su ministerio, pero volvieron a morir. Jesucristo fue el primero en resucitar con un cuerpo imperecedero, un cuerpo que no
moriría, que no se destruiría jamás. Y los que resucitaron, pues resucitaron con sus mismos cuerpos. Como dice 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, para no volver a morir jamás. Él es el primogénito de los muertos. Esto muestra, hermanos, la eficacia y la verdad de la resurrección y de no ser condenados a la segunda muerte. ¿Sí? Es posible que el hijo de la viuda que Elías resucitó vaya a pasar a la segunda muerte, porque era una mujer judía o sirofenicia. Entonces, si su hijo nunca se allegó al Dios de Israel, entonces pudo haber quedado fuera de la salvación, y entonces él resucitó, pero va a pasar a la muerte segunda. Cristo no. Es la muestra de la eficacia y la verdad de la resurrección para que nunca vuelva a morir jamás. En otras palabras, la muerte es el tirano que amenaza a toda la creación con una pérdida irreparable, la muerte, y un sinsentido absoluto. Pero aquel que trae esta profecía ha lidiado con la muerte y la ha vuelto impotente al convertirse en el primogénito de entre los muertos. En otras palabras, cuando Jesucristo resucitó, le quebró las manos a la muerte, rompió el aguijón de la muerte, le quitó la eficacia a la muerte, porque ya no puede matar a nadie para siempre. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Eso es lo que quiere decir también que Él es el primogénito de los muertos. Sí, hermano David. Hermano, entonces podríamos aplicar al primogénito de los muertos, allá en Juan 10, 17 y 18, estos versículos donde dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo en mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Podríamos aplicarlo al primogénito de los muertos, o sea que podemos decir Jesús nos estaba hablando ya de que Él es el primogénito de los muertos desde el Evangelio de San Juan. Así es, Él ya está profetizando lo que Él va a hacer, no lo que el Padre va a hacer por Él. Dice: yo voluntariamente voy a dar mi vida, o sea, me voy a morir, me van a matar, pero yo vuelvo a tomar mi vida, nadie me la puede quitar. Él voluntariamente fue a la muerte y Él voluntariamente vuelve a tomar su vida y vuelve a recuperar la vida en el cuerpo ahora glorificado del Señor Jesús. O sea, ¿quién es el único que puede hacer eso? Solamente Dios, solamente el Padre, el dador de la vida, el origen de nuestra existencia. Es el único que puede hacer eso. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese momento. Entonces está anticipando a que Él iba a ser el primogénito de los muertos. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bien, sigamos al último título que le da aquí. El tercer título que Juan le da al Señor Jesús, después de ser el fiel testigo, el primogénito de los muertos, también dice que Él es el gobernante de los reyes de la tierra. Describe a Cristo como un soberano absoluto, hermanos. No hay otra autoridad, no hay otra ley, no hay otro gobernante, no hay nadie más arriba de Cristo.
Él es el soberano absoluto sobre los asuntos de este mundo, del cual ostenta el título de propiedad. Es lo que dice Apocalipsis 5, 1 al 9. Él tiene el título de propiedad de todo lo creado. Se enseña varias veces en la Escritura que Jesucristo es el Rey soberano de la tierra. Aquí tienen ustedes una lista de versículos, de textos, y no es la única. Pero quisiera que miráramos dos textos, hermano Abner, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5, por favor. Y hermana Alison, el Salmo 89:27, por favor. Dice así, para la gloria de nuestro Dios, Jeremías 23:5. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Amén, sí, está bien. De un retoño de David, el mismo Dios va a poner un rey que va a gobernar sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Así es. Y el Salmo 89:27, ¿qué dice? Sobre el gobernante, sobre el soberano. Yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Alto, el más elevado, el más privilegiado. Él va a ser gobernante de los reyes de la tierra. Jesús también es el gobernante de los reyes de la tierra. Todas las autoridades terrenales están sujetas a Él y solo pueden continuar su reinado si Él lo permite soberanamente, o sea, bajo su autoridad. La contemplación del Señor y su majestad evoca una bendición, un acto de adoración. Cuando le vemos siendo el soberano, nuestros labios no pueden permanecer cerrados ante la imponente majestad y soberanía de Jesucristo, el gobernante de toda la tierra. Así que este es el Jesucristo que Juan está describiendo, lo que él está viendo en esta visión, y al escribir está poniendo estos títulos para que los recipientes del libro de Apocalipsis vean de quién se trata y de que Jesucristo es más allá de lo que ellos le contemplaron aquí en la tierra, más allá de lo que ellos pudieron ver y oír de parte del Señor Jesús. Amén. Vamos a entrar a la siguiente sección, versículo 5, sección B. Seguimos en la introducción al libro desde el versículo 1 al versículo 8, pero ahora vamos a entrar en la otra sección. Ustedes la tienen en sus notas. Recuerden que yo les di un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Si miran ustedes, van a encontrar en la sección de la introducción la doxología para Cristo y esta cita aquí. ¿Qué significa doxología? De la palabra doxa, que quiere decir gloria o dar gloria. Logía, declaración, tratado. Eso es un tratado de la gloria para Cristo. En otras palabras, es adorar a Cristo. Cuando el coro dice, vamos a cantar una alabanza de adoración, es de doxología. Es un término académico, y eso es lo que significa adorar, darle la gloria al Señor. Dice la Escritura, versículo 5, sección B y versículo 6. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Y pone el sello, amén. Así es, así sea.
Algunos pequeños cambios en la traducción de nuestra Biblia Antigua Versión, en la traducción que ustedes ven en la pantalla. Quiero que vean estos pequeños cambios. El primero de ellos es el tiempo de este verbo. Antigua Versión dice, nos amó. También nuestra Biblia dice, nos ha lavado. Con su sangre, a diferencia de en su sangre. Y nos ha hecho reyes y nos hizo un reino. Sacerdotes para Dios. No hay i. ¿Se dan cuenta que en mi traducción no hay i? Para Dios y su Padre. A Él sea gloria, correcto, esta palabra está agregada, tanto en la Biblia como en mi traducción, pero en nuestra Biblia no aparece la letra la, existe en el original. E imperio o dominio, es algo similar. Para siempre. El griego dice por los siglos de los siglos. Claro, se entiende que a lo que es duradero de siglo en siglo, pues se entiende que es para siempre, ¿correcto? Por eso nuestra traducción. Son esos pequeños cambios que ustedes van a ver, pero no se asusten, los vamos a explicar y les vamos a explicar por qué tomamos esa determinación en esta traducción que es más literal del original. Bien, vamos a entrar rápidamente en materia. Muchos vacilan en anunciar a otros lo que Cristo ha hecho en sus vidas porque no sienten que el cambio operado en ellos sea bastante espectacular. Pero usted puede testificar de que Jesucristo le ha libertado o le ha proveído libertad. Cristo mostró su gran amor al libertarnos del pecado mediante su muerte en la cruz. Otra traducción dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También está correcto, pero vamos a explicar por qué yo utilizo la traducción libertó de nuestros pecados y no lavó de nuestros pecados, garantizándonos un lugar en su reino y haciendo de nosotros sacerdotes para mostrarles el amor de Dios a los demás. El hecho de que el Todopoderoso Dios le haya ofrecido vida eterna no es menos espectacular. Claro que esto es maravilloso, que el Señor nos haya ofrecido la vida eterna. Jesús nos muestra su amor permanente. La primera sección que quiero tratar aquí es que nuestra Biblia Antigua Versión usa el verbo en pasado, nos amó. Pero el amor de Jesús es permanente, como llega a expresarse en su obra completa en la cruz del Calvario. Ahí nos liberó de nuestro pecado y culpa para siempre. Vemos el vivo contraste entre el soberano sobre los reyes de la tierra, quien muestra su amor derramando su sangre por los pecados, y nosotros, quienes somos pecadores sin mérito alguno de recibir el perdón. Vamos a ver ese contraste que es el soberano sobre los reyes de la tierra, pero muestra su amor derramado en nosotros. De los hermanos, el que sigue, Romanos 8:37, y las hermanas, Colosenses 1:13. Vamos a ver ahí dos expresiones. Romanos 8:37, por favor. Para la gloria de Dios. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó.
Por medio de aquel que ¿qué hizo? Que nos amó. Nos amó, correcto. Ahora, veamos el tiempo del verbo amar. Estamos hablando de un tiempo pasado. Sin embargo, el tiempo perfecto para este verbo es un tiempo en infinito. Él nos amó. Y de hecho Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Amó al mundo en su tiempo pasado y después se manifestó el Hijo de Dios. Exacto. Él nos amó, Él nos ama y Él nos seguirá amando porque su amor es permanente. Entonces la traducción más exacta para esto es que Él nos está amando o continúa amándonos. Romanos está utilizando el mismo verbo, pero nuestra Biblia lo pone en tiempo pasado. Sí, donde dio inicio nuestro rescate en el tiempo pasado. Aún antes de que nosotros naciéramos, ya estaba en el pensamiento de Dios nuestro rescate. Colosenses 1:13, por favor. 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Ahí vamos a ver la otra palabra que yo he traducido, que nos liberó. Dice Colosenses que Él nos libertó, y la palabra libertad o liberar quiere decir romper unas cadenas, abrir una prisión, sacarte de la casa de secuestro y transferirte a la libertad. Colosenses es claro al decir, nos transfirió de estar aquí oprimidos, aprisionados, con cadenas en prisiones de maldad, y nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Esta es la misma expresión y la misma idea que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, que Él nos ha libertado o liberado de nuestros pecados. Nuestros pecados anteriormente no nos dejaban vivir, ni podíamos deshacernos de ellos. Eran peor que nuestra sombra. Nos acompañaban a todo lugar y nadie podía deshacerse de su pecado. ¿O alguien podía deshacerse de su pecado? Nadie. Estaba con un grillete encadenado a su pecado. Pero vino la sangre de Cristo y nos libertó, esa es la traducción más exacta, de nuestros pecados. Y ahora nos ha transferido al reino de Cristo. ¿En qué consiste la diferencia entre lavó y libertó? Algunas traducciones dicen nos lavó, que en griego difiere de nos liberó, solo por una vocal. No sabemos qué escriba se comió una letra o le puso una letra de más y entonces ya cambió el original. Si se dan cuenta, aquí una L, una O, una U, una S. Aquí una L, una U, le falta la O. Esta pequeña diferencia de una O hace que sea lavar o sea liberar, una sola letra. Por eso es que algunas Biblias traducen y nos lavó. Pero si usted va a alguna Biblia en inglés como la NASB 1995, dice nos libertó. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, creo que dice nos libertó también en español. ¿Sí? Por lo mismo, dependiendo del pergamino en que el traductor tenga en su mano. Y como no sabemos la realidad cuál es el original, pues ambos funcionan, hermanos. ¿Acaso no nos lavó de nuestros pecados? Y el acto de lavar es limpiar, purificar,
Bueno, también nos lavó. Pero aquí parece que el contexto es de que estábamos aprisionados a nuestro pecado y Él nos libertó. ¿Por qué? Porque la palabra que traduce nuestra Biblia con su sangre preciosa es la palabra griega en. No fuimos lavados en su sangre, o fuimos libertados en su sangre. Como cuando alguien pone a remojar, por ejemplo, la ropa. Se la puse en jabón o en cloro. Entonces esa misma idea, no tanto como le puse sangre para limpiarlo, sino que lo sumergí en la sangre. Fuimos libertados de nuestro pecado o lavados de nuestro pecado en su sangre, sumergidos en la sangre de Cristo. Eso le da, hermanos, otro nivel a la interpretación de la eficacia de la sangre de Jesucristo. Eso nos lleva a otro nivel, el ser realmente sumergidos en la sangre de Jesucristo para ser librados de la muerte o lavados de nuestro pecado, como usted lo quiera ver. Amén, hermano David. Regresando un poquito de lo que nos estaba hablando acerca de que Él nos amó, allá en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Nos explicaba que es en el tiempo pasado, o sea, normalmente habla del pasado este verbo de amar, nos amó, pero nos refiere que es antes digamos, de la fundación de este mundo, ¿verdad? Como lo explica en Efesios 4 también dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él ya nos había predestinado, en un decir así, para ser salvos. Es lo que dice la Biblia. Entonces puedo entender que antes de que nosotros naciéramos, en su mente del Señor estaba ya Él, vamos a decir, figurando, mirando el mundo del cual nosotros vivimos. O sea, quiere decir que nosotros vivíamos en su mente de Él, en el tiempo antes de que Él viniera a formar este mundo, pusiera todas las cosas en orden. Él ya nos había mirado a nosotros, o sea, desde antes. Eso es lo que parece que la predestinación refleja, es que en un tiempo pasado, en una eternidad pasada, Dios está viendo y programando lo que va a venir en este tiempo, desde la eternidad pasada. ¿Cuándo es la eternidad pasada? No lo sabemos. Es en el tiempo y en la dimensión de Dios, antes de que hubiera este cielo y esta tierra, y antes de nuestros padres Adán y Eva. Él ya miró. ¿Okay? Claro que hay que explicar cómo es eso que funciona la predestinación y cuál es la responsabilidad humana dentro de la predestinación, porque no somos robots tampoco, ¿verdad? Programados para hacer lo que se nos programó, tampoco no es así, pero ese es otro tema. Pero regresando al punto, sí, hermano David, el Señor ya había visto. Por eso es que el escritor de Romanos prefiere utilizar el tiempo pasado como el inicio del amor de Dios hacia nosotros. O sea, esto inició antes. No quiere decir que nos amó y pues ya no nos ama, ¿no? Como cuando usted y yo hablamos del amor en tiempo pasado, decimos: es que yo le amé, o entonces ya no le amas. Está la opción: no, ya no le amo. O está la opción: le sigo amando. Pero tenemos que aclarar si ya se acabó ese amor, porque lo estamos utilizando en el pasado. Pero en el griego está diciendo: porque Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Pero como no podemos, el traductor no puede pasar todo eso al español de una manera que tenga sentido, él prefiere utilizar el tiempo pasado, que es donde se originó el amor, que continúa hasta el día de hoy. Eso lo tiene una opción, ocupar un tiempo. Pero se debe de entender como
nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Por eso es que Él no cambia. Por eso es que Él se mantiene fiel a nosotros. A diferencia del ser humano que hoy ama, solo Dios sabe mañana si va a seguir amando. Dios sí. Dios ama, amó, ama y seguirá amando.